El 14 de noviembre del 2027 celebraremos 150 años de la primera expedición misionera de las Hijas de María Auxiliadora a América. De Mornés llegaron a Uruguay y luego a Argentina. Sí, nos faltan 3 años para ese festejo, pero nos preparamos con anticipación para despertar en nosotros ese fuego que entusiasmó a los misioneros a traer la luz del Evangelio a nuestras tierras americanas. El primer año de preparación es el de la memoria. Por esto vamos a recordar lo que sucedió en Mornés con el primer envío misionero que dejó huellas imborrables. El 8 de septiembre de 1877, fiesta de María Santísima y primer sábado, Don Bosco anuncia a las hermanas el primer viaje misionero de las Hijas de María Auxiliadora para América. Su destino será Uruguay. Ante esta buena noticia, todos agradecen a la Virgen por la elección que ha querido hacer de hijas tan pobres para lanzarse a través del océano, por la redención de tantas almas sedientas de luz, de bien, por la vida eterna. Todas las hermanas de Mornés quisieran estar entre las misioneras, pero Madre Mazzarello repite lo que había escrito Don Bosco. Quienes quieran dedicarse a las misiones extranjeras para cooperar con los salesianos en la salvación de las almas y particularmente de las jóvenes, hagan su petición por escrito y luego se elegirá. El 27 de septiembre finalmente se conoció el nombre de las elegidas para ir a América. Sor Ángela Valese, directora, 23 años. Sor Giovanna Porña, 17 años. Sor Ángela Casulo, 25 años. Sor Ángela Denigri, 17 años. Sor Teresa Mazzarello, 17 años. Sor Teresa Lleda, 24 años. Ella trabajó en nuestras tierras centroamericanas hasta morir en Nicaragua. Este grupo de las primeras hermanas misioneras fue acompañada por Don Costamaña, director de Mornés. Las elegidas se interesan inmediatamente en obtener el relativo permiso de las familias, pues Don Bosco desea que los padres participen con plena y cristiana adhesión del nuevo proyecto evangelizador y del gran sacrificio de sus hijas, ya que al irse para América no regresarán más a su tierra natal. Unos días antes del largo viaje se realiza una celebración de despedida. La pequeña iglesia de la comunidad de Mornés se llena de familiares y amigos. Se cantan vísperas como en las grandes solemnidades, seguidas de las palabras de saludo y aliento del nuevo director Don Lemué. Dirige a las que se van y a las que se quedan, recomendando a todas orar unas por las otras, para conservar el espíritu de unión y de caridad. Después de la bendición con el Santísimo Sacramento, se canta en coro y se reza por las viajeras. Al final, la madre se levanta y se dirige hacia la salida. Las hermanas la siguen, mientras dan rienda suelta a las lágrimas hasta ahora reprimidas. Todos lloran y se amontonan para decir una palabra más a sus hijas, hermanas, maestras, amigas. Las misioneras son tan serenas en el sacrificio de sus afectos más queridos que sus padres. Aunque lloran, las bendicen y dan gracias a Dios por haberles concedido tal regalo. Debido a la escasez económica de las 6 misioneras, solo 2 irán como representantes a Roma para recibir la bendición del Santo Padre Pío IX. Madre Mazzarello las acompaña, no obstante su delicado estado de salud. El Papa, al bendecirlas, da a las 2 misioneras un mensaje especial. Sean como las grandes conchas de las fuentes que reciben agua y la derraman para beneficio de todos. Es decir, sean cuencos de virtud y de sabiduría para beneficio de sus semejantes. Y poniendo sus 2 manos sobre la cabeza de cada una, añade paternalmente: que Dios las bendiga, para que hagan mucho, pero mucho bien. Preparado el viaje, Don Costamaña decide llevarse el cuadro de María Auxiliadora que estaba en el colegio de Mornés y que había sido bendito por el mismo Don Bosco. En Génova, Don Costamaña se lo entrega a Sor Teresa Mazzarello, ordenándole:
No se lo des a nadie. Guárdalo a salvo hasta que llegue a suelo americano, porque deseo llevarlo a nuestro nuevo destino y conservarlo como un recuerdo querido de Mornés. Este es el cuadro que actualmente se encuentra en Buenos Aires, en Argentina. Poco después, mientras están alrededor de los superiores para los últimos momentos de despedida, aparece Don Caliero, con otro hermoso cuadro sobre el lienzo, María Auxiliadora, sosteniendo en brazos a un niño gracioso y sonriente. Lo robé en la sacristía de Baltoco. Lo robé para ustedes. Fue pintado por un caballero que sufría dolor en los ojos y estuvo a punto de quedarse ciego. Se volvió hacia Don Bosco, quien después de guiar un momento el pincel sobre el lienzo lo bendijo. Desde entonces el paciente quedó perfectamente sano y nos regaló esta hermosa Virgen en signo de agradecimiento. Se trata pues de una pintura milagrosa. Da alegría solo de verlo. Al instante, Don Bosco lo vuelve a bendecir y lo entrega a las misioneras. En la mañana del miércoles 14 de septiembre de 1877, Don Bosco celebró serenamente la Eucaristía y luego confiesa a las misioneras que se presentan para una absolución y un recuerdo final. Luego, Don Bosco y Madre Mazzarello estaban en el puerto de Génova para despedir, confortar y enjugar las lágrimas que ellos mismos contenían. La conmoción era grande. Las primeras misioneras, hijas de María Auxiliadora, rezaban y se despedían de aquellos rostros con quienes compartieron la vida. Otros patios les esperaban, otras empresas, algunas de las cuales son hoy patrimonio de nuestra historia salesiana. Afuera todavía llueve y hace viento, pero a las 9:30 las hermanas y los salesianos están en el barco. Madre Mazzarello visita camarote por camarote para asegurarse de que no falte nada que pueda aliviar las molestias del viaje de las hermanas. Luego, la madre dedica tiempo a cada una en particular, les habla a todas juntas, se esfuerza por conducirlas donde está Don Bosco, para que les repita algunas de sus inspiradas y muy eficaces palabras. Don Bosco sonríe, habla, consuela, mientras Don Caliero intenta mantenerles alegres a todos con la promesa de un puñado de almas y un pronto adiós, pero al final hay que bajar. Se repitió la orden para los no viajeros de abandonar el barco. Debían obedecer. Salesianos y hermanas se arrodillan alrededor de Don Bosco y el padre levanta la mano para bendecir. Los ojos del fundador se llenan de lágrimas. Corre hacia la escalera para acercarse sin ser visto. El llanto que no puede detener y su mano tiembla tanto que, al guardar el pañuelo en su bolsillo, lo deja caer. Luego, Sor Borgia, muy rápidamente, lo sustituye por uno nuevo, mientras besa devotamente el bañado en las lágrimas del padre. Sabe que son lágrimas de santo. Ese pañuelo secará luego las lágrimas en América. También la madre se despide definitivamente. Las hermanas responden con un grito reprimido: ¡Madre! ¡Madre! Ella ya está al pie de las escaleras, poniendo ya un pie en el pequeño barco donde los dos que la acompañaban han subido y la están esperando. Desde el puente, el emotivo grupo se despide. Don Bosco lanza una última mirada larga. Madre Mazzarello apenas puede contener las lágrimas. A Don Caliero le gustaría contar con algunos chistes para levantar el ánimo, pero no puede. En cierto momento llega una onda sonora del mar. Es Don Costamaña al piano, acompañando al coro de los misioneros. Quiero amar a María. La canción se pierde muy lejos. Quiero amar a María. Mientras el barco se aleja del puerto y se pierde en el horizonte. Las hermanas parten con un equipaje especial, una confianza total en Dios, con la alegría de proclamar el amor a Jesús, con la humildad para aceptar nuevas costumbres y nuevas culturas, y con la voluntad para vivir sacrificios. Las religiosas saben que deben afrontar
si la situación lo requiere, la cruz y el martirio, con la única convicción de que cuando Dios pide, lo pide todo. El 14 de noviembre de 1877, el gran día que llevó a las hijas de María Auxiliadora hacia América, trasplantando de esta manera el carisma de Don Bosco y de Madre Mazzarello. Ir más allá de los límites para conocer nuevos pueblos y culturas fue una característica y un estilo propio de las primeras comunidades de las hijas de María Auxiliadora, ansiosas por llevar al mundo el anuncio más asombroso, la ternura del Dios Amor. Con la bendición del Santo Padre Pío IX, el 14 de noviembre de 1877 y la protección de María Auxiliadora, las primeras misioneras afrontaron el gran viaje. Del puerto de Génova, Italia, partió la primera expedición misionera y allí inició una página de la historia que todavía hoy continúa siendo escrita por tantas hijas de María Auxiliadora en 93 países del mundo, donde la invitación de Jesús, id y predicar el Evangelio, tomó color salesiano. El único objetivo de la expedición era el de vivir con audacia y creatividad, con palabras y acciones, el dami animas cetera toli, y el a ti te las confío. Y a aquel puerto queremos volver con el corazón, 150 años después, para continuar alimentando el sueño misionero de Don Bosco y de Madre Mazzarello. Volver al carisma de los orígenes, de los fundadores, los cuales no tenían miedo de salir por las calles a anunciar al Señor, de revestirse de un nuevo empuje misionero que no retrocede ante las dificultades, tenaz en el cumplir la misión que Dios nos confía entre niños y jóvenes. Es hora de reavivar el fuego.